Hay historias que llegan a nuestras pantallas y hay historias que cambian para siempre la plataforma donde se estrenan. En el año 2016, Netflix atravesaba un momento decisivo. La competencia comenzaba a crecer. La empresa tenía que demostrar que podía producir contenido propio y de calidad, que no necesitaba depender de películas o series compradas. Justo en esa transición, cuando apareció una pequeña serie hecha por dos hermanos prácticamente desconocidos, Stranger Things. Lo que nadie imaginaba es que esa serie, con un presupuesto relativamente bajo, un elenco de niños sin fama y una estética retro que parecía sacada de una VHS, iba a convertirse en uno de los fenómenos culturales más grandes del streaming moderno. Netflix no solo ganó una serie exitosa, encontró su identidad. Stranger Things redefinió lo que podría ser una producción original en Netflix, le dio personalidad, estilo y una sensación de evento global que pocas series logran. Fue la primera vez que millones de personas estaban al mismo tiempo hablando, teorizando y obsesionándose con una historia nacida dentro de Netflix. Antes de Stranger Things, Netflix era la plataforma donde podías ver series. Después de Stranger Things, se convirtió en el creador de contenidos capaz de competir con Hollywood. El impacto fue inmediato, de la noche a la mañana. Los protagonistas se volvieron estrellas, los 80 regresaron a la cultura pop y todos querían saber qué era el Demogorgón, qué pasaba con Eleven, o por qué un pequeño pueblo de Hawkins podía esconder secretos tan oscuros. Lo que hace tan especial a Stranger Things no es solo su nostalgia ni sus monstruos, ni su misterio, es cómo combinó todo eso con emociones reales, con personajes profundos y con una historia que creció junto con su público. Fue una serie que conectó con niños, adolescentes y adultos por igual, y demostró que las mejores historias no necesitan reinventar la rueda, solo necesitan corazón, creatividad y una buena ejecución. Lo más importante, Stranger Things posicionó a Netflix como un rey del streaming. La primera señal clara de que la plataforma podía crear universos, construir fandoms y generar conversación mundial. En otras palabras, no solo fue un éxito, fue un pilar que permitió que Netflix se convirtiera en el gigante que conocemos hoy. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo una serie con niños en bicicleta, un experimento secreto y un monstruo del otro lado terminó refiriéndose a Netflix, salvando a su reputación y dejando una marca tan profunda que incluso hoy, casi una década después, sigue siendo uno de sus productos más importantes. Esta es la historia de cómo Stranger Things pasó de ser una apuesta arriesgada a convertirse en el corazón de Netflix. Pasamos al 2016, Netflix estaba en un momento crucial, había pasado de ser una compañía de renta de DVDs por correo a un servicio de streaming que empezaba a cambiar la forma de ver la televisión. Había un problema enorme, todo su catálogo dependía de otras compañías, Warner, Fox, Disney, AMC, Sony, todos los prestaban contenido y Netflix sabía que ese modelo iba a morir tarde o temprano. Netflix no empezaba a crear sus propias historias, su futuro era incierto. Las pocas series originales que había sacado eran buenas, sí, House of Cards, Orange is the New Black, pero faltaba algo, una serie capaz de convertirse en un fenómeno mundial, una serie que no solo funcionara, sino que definiera lo que era Netflix. La empresa necesitaba una señal, una historia que dijera, podemos crear magia, podemos crear cultura y podemos crear historia. Estaban desesperados por encontrar esa pieza que los posicionara no solo como una plataforma, sino como un estudio, como una productora, como un monstruo creativo capaz de competir con HBO, Disney o incluso Hollywood. Entonces llegaron dos hermanos desconocidos, con un proyecto que todas las demás cadenas habían rechazado. Aquí conocemos a los hermanos Duffer, tocaron puertas en todos lados, HBO les dijo que no, Showtime les dijo que no, Fox no, Universal ni lo piensen, incluso cadenas tan pequeñas también les dijeron que no. Todos decían casi lo mismo, una serie de niños contra monstruos, con una estética recto y que además un drama familiar, decían que no iba a funcionar. Pero Netflix vio algo diferente, Netflix vio corazón, vio nostalgia, vio una mezcla perfecta entre Spielberg, Stephen King y las películas aventuras de los 80s. Una historia que podía conectar emocionalmente con generaciones diferentes. Aceptaron la serie y no solo eso, le dijeron a los Duffer, háganla como ustedes quieran, sin censura, sin corta, les dieron total libertad creativa. Ese fue el nacimiento de una de las series más importantes del streaming. Por su infancia, los amigos, las bicicletas, las luces navideñas, los monstruos, la música, todo lo que ellos les marcó lo convirtieron en una historia que iba a marcar al mundo entero. Y Netflix tomó el riesgo que nadie quiso tomar. Stranger Things no fue un éxito por casualidad, fue un éxito porque tenía todo para convertirse en un fenómeno. Nostalgia que no se siente obligada. Los 80 no estaban por ahí de moda.
estaban porque la historia lo pedía, porque parte del encanto era sentirse que en un tiempo donde los niños podían ser héroes, donde la amistad era más fuerte que el miedo y donde lo simple tenía magia. Sus personajes eran reales y no caricaturas. Eleven, Mike, Dustin, Lucas, White, cada uno parecía un niño de verdad, con inseguridades, problemas familiares, sueños y miedos. Y eso se hizo que el público se encariñara como si los conociera desde siempre. Los monstruos que eran más metáforas. Los monstruos no solo eran monstruos y ya. El Demogorgon representaba el miedo. El otro lado era la depresión del tramo de la oscuridad. Eso hizo que la serie fuera más profunda de lo que parecía. Había emoción, misterio y sobre todo corazón. Stranger Things logró un equilibrio que pocas series consideran. Te hacía llorar, te hacía reír, te daba miedo, te hacía pensar, te hacía obsesionarte, te dejaba queriendo ver el siguiente capítulo. Fue la combinación perfecta. Aquí viene lo más importante, lo que Stranger Things fue el primer fenómeno global completamente nacido dentro de Netflix, y su impacto fue tan grande que cambió la plataforma en varios niveles. Netflix entendió que podía crear cultura, los fans empezaron a teorizar, a hacer fanarts, convenciones, cosplay, algo que antes no pasaba con sagas de cine. Le dio identidad a la marca. Antes Netflix, donde solo podías ver series, ahora el Netflix, donde nacían historias legendarias. Stranger Things convirtió a Netflix en un estudio con un sello propio. Stranger Things no es solo una serie, es el punto donde Netflix dejó de ser una plataforma prestada para convertirse en una de creador de cultura global. Si Stranger Things Netflix quiso una serie que empezara que conocemos hoy, no tendremos la misma identidad, ni la misma fuerza, ni la misma relevancia. Los niños de Hawkins con sus bicicletas y su valentía no solo salvaron a su pueblo, también salvaron a Netflix. Y ahora con la quinta temporada en camino, estamos por ver el cierre de una historia que definió una década del streaming y que seguirá viva mucho después de su final. Cuando se hablaba del origen de Stranger Things, mucha gente piensa en éxito inmediato, pero la realidad es que su creación fue un camino lleno de obstáculos, intuición, creatividad y decisiones que marcaron para siempre la identidad de la serie. Como ya dije, los hermanos Duffer, que nadie los quería, venían de un proyecto previo que no había tenido un gran impacto. Querían hacer una historia que mezclara terror, aventura infantil, misterio y un tono profundamente ochentero. Su idea inicial era una serie sobre un niño desaparecido y fuerzas paranormales y un laboratorio oscuro. La presentaron a múltiples cadenas y todos le dijeron que no. Las cadenas pensaban que era demasiado infantil para ser de terror, era demasiado oscura para ser un drama juvenil y nadie quería una historia con niños como protagonistas en esa época. Netflix fue quien apostó por ellos porque buscaba contenido original y que se alejara de los dramas adultos que ya tenían. Netflix entendió algo clave, no era una serie infantil, era una serie vista desde los ojos de un niño. A ver, ahora llegamos al casting. ¿Cómo encontraron a los famosos niños que se hicieron tan famosos por ese año? La serie dependía totalmente del elenco infantil. Si ellos fallaban, toda la esencia caía. Por eso el casting duró meses y se buscaban niños que actuaran natural, no acortonada, tuvieran química entre ellos y pudieran cargar escenas emocionales pesadas. Y así fue como encontraron a Millie Bobby Brown, la más polémica de todas, pero en ese momento era la más experimentada, pero aún así nadie sabía quién era. Los Duffers dicen que desde que la audición empezó, sabían que era la pieza que hacía posible toda la historia. Así llegamos a la divina trinidad de Stranger Things. Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, que interpretaron a Mike, Dustin y Lucas. Ellos fueron elegidos por la química inmediata. Cuando los juntaron a improvisar diálogos parecía que fueran amigos desde antes. Noah Snapchat, en que interpretó a Will, aunque aparece poco en pantalla en la primera temporada, su capacidad fue para transmitir el miedo y su vulnerabilidad fue clave. Aparte tiene una cara de ángel que nadie le puede decir que no. Winona Ryder, Joyce Byers, aquí Netflix apostó fuerte. Ella era la cara famosa del proyecto y su presencia fue la que hizo que mucha gente le diera una oportunidad a la serie. Además ella venía de una etapa difícil en su carrera. Stranger Things terminaba siendo su gran regreso. La construcción del mundo nostálgica bien hecha. Los Duffer no querían simplemente copiar los 80, querían recrear cómo se sentían los 80 cuando eran niños viendo películas. Creo que es bastante notorio que se inspiraron en varias películas como The Ed, The Goonies, Stand By Me, Alien y obviamente It, que es con la que tiene más similitudes. Crearon una estética visual muy particular. Un misterio que avanzaba lento como las películas de antaño. Un laboratorio Hawkins, el Demogorgon, el otro lado. Todo fue diseñado para que se sintiera retro pero nuevo a la vez. ¿Qué finalidad tuvo Stranger Things? Netflix tenía un objetivo claro, crear una serie original que captara a audiencias jóvenes y adultas al mismo tiempo. Hasta ese momento la plataforma no tenía una serie juvenil potente propia. Stranger Things vino a llenar ese hueco. La serie mezclaba emoción, terror, amistad, misterio, nostalgia y un monstruo icónico. Ahora, el éxito de la primera temporada fue algo que logró realmente. Cuando se estrenó Stranger Things no tenía campaña gigante, solo un tráiler ni los actores eran famosos. La serie se volvió a promoción sola.
y estos fueron sus logros. Se volvió viral orgánicamente, los fans empezaron a recomendarla boca a boca porque no os parecía nada que hubiera en ese momento. Entró al catálogo de premium de Netflix, a la altura de House of Cards, Orange is the New Black. Creó una nueva obsesión cultural ochentera. Ropa, música, colores y todo volvió a ponerse de moda gracias a la serie. Elevó la carrera de todos los actores, sobre todo la de Millie Bobby Brown, quien se convirtió en un fenómeno mundial y colocó a Netflix en el mapa como productor de las series nuevas, no solo de distribuidor. Después de Stranger Things, todas las plataformas quisieron su propia serie juvenil de misterio. A ver, ¿y cómo cambió Stranger Things la vida de los actores y los hermanos Duffer? El éxito de la primera temporada cayó como una bomba. Nadie, ni los Duffer, ni Netflix, ni los propios actores imaginaban la magnitud del fenómeno que se venía. Cuando la serie explotó, literalmente les cambió la vida a todos de la noche a la mañana. Los niños actores pasaron a ser estrellas globales. Antes de Stranger Things, todos ellos eran casi desconocidos después del estreno. Millie Bobby Brown pasó a ser uno de los rostros juveniles más famosos del mundo. Empezó a aparecer en las alfombras rojas, campañas de moda, entrevistas, proyectos de cine. Dejó de ser una niña actriz para convertirse en un icono cultural. Finn Wolfhard recibió ofertas de otras películas de terror, bandas musicales y campañas globales. Hayden Marazon se volvió en el favorito del público por su carisma natural. Noah Schnapp empezó a ser reconocido como un actor joven capaz de lograr emociones y muy fuertes. Caleb McLaughlin se convirtió en un referente de representación juvenil afroamericana en el género fantástico. Lo impresionante es que todos pasaron de grabar un pequeño pueblo ficticio a enfrentarse a cámaras, giras de prensa, convenciones, eventos y famas a nivel mundial. Eso también les exigió madurar rápido. Desde muy jóvenes se emprendieron sobre sus contratos, medios, redes sociales, opiniones del público, cosas que normalmente un niño tarda años en manejar. Los hermanos Duffer de rechazos a genios creativos. Recordemos que antes de esto los Duffer tenían una idea que nadie quería producir y de repente se convirtieron en los creativos más deseados por Hollywood. Da la libertad creativa total para continuar la historia y se vuelven referentes del género fantástico moderno. Son invitados a paneles, festivales y entrevistas alrededor del mundo. Lo que era un proyecto pequeño con niños se transformó en el mayor golpe de suerte y talento de sus carreras, pero también hubo presión. Después del éxito brutal de la primera temporada, todos esperaban la segunda fuera igual, de buena o incluso mejor. La serie ya no era un simple experimento, era un producto estrella de Netflix. Eso significaba más presupuesto, más expectativas y cero margen de error. La primera temporada no solo fue un éxito, fue un evento cultural, cambios de tendencias, revivió estilos y se convirtió en una referencia instantánea. Aquí les vamos a dar un breve repaso de todo lo que provocó. La nostalgia ochentera regresó. La serie creó una fiebre retro, la música con sintetizadores volvió a sonar en todos lados, la moda ochentera regresó a tiendas de ropa, las bicicletas tipo BMX se volvieron virales, surgieron miles de memes, edits, fanarts y teorías, todo querían ser parte de ese vibe ochentero que nos regaló Netflix. El Demogorgon y Eleven se volvieron íconos inmediatos, muy pocas series logran crear personajes reconocibles al instante, como los Minions. Pero Stranger Things lo hizo, y Living con el vestido rosado y la sangre en la nariz, el Demogorgon con un nuevo monstruo moderno, Dustin y su gorra, Mike y su linterna. Hasta hoy sigue siendo disfraces comunes que te puedes encontrar en una fiesta de Halloween. La serie creó un nuevo estándar para las historias juveniles. Stranger Things hizo que las plataformas quisieran su propia serie juvenil oscura. Las historias de amigos en bicicleta resolviendo misterios regresaron a la cultura pop. Su mezcla terror, ciencia ficción y aventura que en un mismo paquete. La industria cambió después de esta serie, lo retro, lo paranormal, lo nostálgico volvió a ser comercial. Netflix encontró su primera serie icónica. Antes del 2016, Netflix tenía un contenido fuerte, sí, pero no tenía una serie que uniera a toda una generación. Stranger Things fue la primera serie que se volvió viral igualmente. Atrajo tanto a jóvenes como a adultos y se convirtió en un evento cada que se estrenaba una nueva temporada. Ahora pasemos a la temporada 2, el momento de demostrar si Stranger Things era un accidente o un fenómeno real. Después del éxito masivo de la primera temporada, Stranger Things estaba bajo una presión brutal. La gente no solo quería más, quería algo mejor. Todos se preguntaban lo mismo, ¿podrá esta serie repetir la magia o fue suerte del momento? Y la temporada 2 llegó, con una respuesta clara. Stranger Things no solo podía repetir la fórmula, podía expandirla. Un Hawkins más oscuro y más grande. La temporada continúa un año después, en 1984, y desde el inicio dejaba claro que las cosas han cambiado. El gobierno sigue encubriendo el desastre del Demogorgon, Will vive traumado por el otro lado, Joyce trata de mantener a su familia junta, Hopper cuida de Eleven en secreto, Mike, Dustin y Lucas intentan volver a la normalidad, pero nada vuelve a ser igual. El tono es más oscuro, más grande, más dramático. Y eso era clave, la serie tenía que evolucionar, no repetir. El arco emocional y el tramo de la identidad y las segundas oportunidades fue algo que vimos en esta segunda temporada. Will Byers, el niño perdido, el protagonista trágico, no es Schnapp de una actuación brutal. Will no solo recuerda el horror vivido, lo sigue viviendo.
Su cuerpo y su mente están marcadas, su trama lo convierte en el canal del otro lado, una metáfora potentísima sobre el estrés postraumático, perder el control de tu propia vida y enfrentar demonios que solo tú puedes sentir. Una continuación perfecta de lo que empezó en la temporada 1. Eleven le da más identidad, origen y búsqueda de pertenencia. Su arco gira en torno a una pregunta: ¿quién soy y cuando no soy un arma? Eleven deja de ser solo una niña con poderes y se convierte en una joven intentando entender su origen, su pasado, su rabia, su familia y su lugar en el mundo. Su viaje de lejos, Juankis divide opiniones, sí, pero en términos narrativos es importantísimo. Fue la primera vez que ella cuestionó su identidad por sí misma. Y el reencuentro con Hopper al final le agrega una capa emocional única. Dos personas rotas que por fin se permiten ser familia. Los chicos crecen y dejar ir. La temporada 2 introduce algo elemental. Crecer duele. Mike lucha con la pérdida de Eleven. Dustin descubre la necesidad de ser aceptado. Lucas empieza a descubrir intereses y afectos nuevos con Max. Steve pasó de ser el antagonista a un hermano mayor del grupo y a convertirse en el mejor personaje de toda la serie. Y última parte es crucial, la evolución de Steve es uno de los mayores aciertos de toda la serie. Y bueno, el villano. Si la primera temporada fue sobre un monstruo ficticio, sobre un monstruo físico, la segunda introduce algo mucho más aterrador, una identidad inteligente, inmensa y masiva. El Mind Flayer es la representación del miedo invisible, la ansiedad, la sensación de que algo oscuro te controla por dentro. Su presencia hace que Stranger Things pase de ser una historia de monstruos a una historia sobre la invasión del mal en todas sus formas, la construcción del universo y expansión y madurez. La temporada 2 hace algo indispensable, expande el lore, amplía el otro lado, profundiza en los experimentos de laboratorio, introduce nuevos personajes que después serán claves, Max y Bill, y solidifica la relación entre los protagonistas y prepara la guerra real contra la entidad oscura. Stranger Things pasa de ser una historia pequeña a un universo completo. La conclusión de la segunda temporada, Stranger Things no fue solo suerte, fue talento. La segunda temporada confirmó que la serie era sólida, ambiciosa, emocional y el fenómeno no era casualidad. Los personajes se enfrentan dolor real, pérdida, trauma, identidad y aislamiento en una temporada más madura. En conclusión, las primeras dos temporadas de Stranger Things construyeron algo muy difícil de lograr en televisión, un universo emocionalmente honesto y una narrativamente expansivo. Juntas funcionan como las dos mitades de una misma transformación. La temporada 1 es el descubrimiento y el misterio, la inocente, la magia de la amistad y la sensación de que algo extraordinario está pasando en un pequeño pueblo perdido en el mapa. Es una historia sobre la niñez enfrentando un horror incomprensible, donde el amor de una madre, la lealtad de un grupo de amigos, la valentía de una niña perdida con suficiente para desafiar a un monstruo. La temporada 2, en cambio, es las consecuencias, el drama que queda después de las heridas que no sanan, el miedo que regresa más grande y más oscuro, la etapa donde los personajes entienden que el monstruo no se quedó en el otro lado, ahora vive dentro de ellos, en su mente, en sus recuerdos, en su identidad, y ahí es donde la serie madura. Cuando las juntan las primeras dos temporadas cuentan una historia muy humana disfrazada de ciencia ficción. La infancia se acaba, aunque no queramos, los traumas regresan y a veces más fuertes, y crecer significa enfrentar dolores nuevos y pérdidas nuevas y miedos nuevos, y sobre todo la familia, los amigos que eliges pueden salvarte una y otra vez aunque el mundo se esté cayendo. Netflix necesitaba una serie insignia y Stranger Things lo consiguió porque no solo creó monstruos, creó un personajes que se sienten reales, y por eso estas dos temporadas son el corazón de la serie, una mezcla de nostalgia, terror, crecimiento y esperanza que marcó una generación eterna definiendo lo que la serie originalmente de streaming podía llegar a ser. Ahora pasemos a la temporada 3, una nueva etapa pero no para todos. La tercera temporada de Stranger Things representa un cambio importante en la serie. Mientras las dos primeras temporadas giran alrededor del drama, el misterio y el horror psicológico, la tercera decide apostar por un tono más ligero, colorido y cercano a una película de aventuras de los 80, con humor, romance adolescente y mucha acción. En muchos sentidos es la temporada donde Hawkins cambia, los niños ya no son niños, el pueblo ya no es un simple escenario y la historia empieza a expandirse hacia algo más grande, pero no todos los fans sintieron este cambio como algo positivo. Los principales cambios que vimos en esta temporada, un tono más colorido y menos oscuro. La historia se mueve en Starcourt Mall, un centro comercial lleno de luces, comida rápida, colores, música pop. Esto le da personalidad y nostalgia, pero también aleja un poco la atmósfera oscura y claustrofóbica de las primeras temporadas. Para algunos fans, Stranger Things perdió algo de ese encanto misterioso que la hacía tan única. Se agregó más comedia y más romance. Muchos personajes tienen subtramas románticas. Mike y Eleven, Lucas y Max, Nancy y Jonathan, Joyce y Hopper. Esto no es malo, pero sí cambia el ritmo. Para alguna parte de la audiencia la temporada se sintió más teen series que tráiler sobrenatural. Se le dio mucho más enfoque a la acción.
El Mint Flyer regresa como una forma física grotesca y la temporada tiene escenas de acción más grandes, hollywoodenses. Esto la hace espectacular pero también menos íntima y menos centrada en las emociones internas que enamoraron al público en las temporadas 1 y 2. ¿Y por qué no fue tan bien recibida? Aunque sigue siendo una temporada querida por muchos, estos solo son motivos principales por los que el cambio de tono demasiado brusco. Para varios fans la serie dejó de atraer el terror psicológico y la briva oscura para irse hacia algo más cómico, colorido, exagerado y aventurero. Ese cambio, aunque divertido, hizo que muchos sintieran que ya no era la misma serie. Las tramas que parecían relleno, algunos grupos y personajes parecían desconectados. Hopper y Joyce peleándose, Nancy y Jonathan siguiendo una investigación propia, y Dustin con sus nuevos amigos en aventuras casi cómicas. El público sintió falta de conexión, menos enfoque en el desarrollo emocional. Siempre se había sido fuerte en mostrar tramas, duelos, miedos y crecimientos internos. En la temporada 3 eso queda más diluido, por humor, romance o acción. Muchos fans sintieron que las emociones quedaron relegadas al segundo plano. El villano se siente menos sorprendente. El Mint Flyer ya no aparece como un concepto psicológico o un enemigo intangible, sino como un monstruo gigante tipo horror corporal, visualmente patable, sí, pero menos inquietante que la temporada 2, donde literalmente podía poseer tu mente. Los rusos como antagonistas. Esta parte dividió opiniones. Para algunos fue divertida, para otros simplemente se sintió fuera de lugar, como si la serie hubiera tomado un desvío muy característico. Aún así, la temporada 3 logró muchas cosas. No todos fueron críticas, la temporada 3 también tuvo grandes aciertos. El crecimiento de Eleven, la relación entre Dustin y Steve, la introducción de Robin, la batalla final en el mal, la aparente muerte de Hopper, la evolución de Mint Flyer y la música y la estética y el diseño del centro comercial. Y lo más importante, logró que la serie siguiera siendo realmente a nivel mundial. La temporada 3 es el punto donde Stranger Things arriesga y cambia su esencia para evolucionar y para hacer algo nuevo y más grande. Eso trajo frescura, pero también dividió a la audiencia. No es que es una mala temporada de hechos, es muy divertida, pero sí es diferente. A algunos fans les encantó ese cambio, a otros les hizo extrañar la magia original, pero cierto es que gracias a esta temporada Stranger Things demostró que podía reinventarse, experimentar y seguir siendo un fenómeno mundial. Aunque no fue la muy gran aceptada, llegamos a la época oscura de Netflix, donde estuvo a punto de irse a la quiebra porque tuvo muy malas decisiones, quejas del público por sus altos precios y porque ya no se podía compartir tantas las cuentas en pantalla. Entonces en esos números grises llegó la temporada 4 de Stranger Things, pero esa merece su propio video aparte. Espero que este video les haya gustado y si quieren que hablemos de la cuarta temporada y cómo fue que revivió a Netflix, dejen su like, compartan el video y nos vemos.